Pues dice el dicho que la culpa como la más fea, y espero que no me digan que soy políticamente incorrecta, nadie quiere bailar con ella y mucho menos echársela. Y yo desde aquí en el paseo por el Nilo me puse a revisar las redes sociales y pude ver de entrada, quizás llego tarde a la discusión, que Xóchitl Gálvez renació ante medios para contarnos el relato de lo que ocurrió y cómo fue el fenómeno de la derrota que ya asumió, dice, y ya se recuperó. Asumir significaría que comprendiste y aceptaste, pero al escuchar sus entrevistas, alguna con Radio Fórmula, otra que hizo con Loret de Mola, siguen contándonos el día de la elección desde la perspectiva del día y los resultados. Y vuelve a sacar a colación el famoso voto oculto. Un voto oculto que además argumenta se llevó Morena, porque a la gente, además ella ya comprende a la gente que no pudo convencer, a la gente que no votó por ella, bueno, ella como vocera del sentir de la gente que nunca entendió, ya se iluminó, lo comprendió, le daba penita decir que votó por Morena. Todo esto porque no le respondieron a la encuestadora que estuvo trabajando por ella, tanto Lorena Becerra, que no daban los datos publicados, pero que le dijo que ella estaba muy pegadita en la carrera y hubo una confesión de Max Cortázar, estaban a 9 puntos de distancia, y obviamente Massive Caller con sus exit polls. Como a ellos no le respondieron, ellos hablan de un voto oculto. Un voto oculto que en el grueso de las encuestas, las que ella además dijo que compró Morena, pero que casualmente sí atinaron el resultado, desde la de Roy Campos, la de Mitofsky, que es la de Roy Campos, la de Jorge Buendía para el Universal, incluso las de SDP o la de Covarrubias o de Las Heras. Bueno, esas nunca hablaron de ningún fenómeno de voto oculto, siempre pudieron predecir que el voto iba a ser muy cargado en los rangos superiores, casi todas lograron atinar, casi con el 59% de los votos hacia Morena. Pero ella sigue hablando con la peor encuestadora, con lo que se probó que simplemente no tuvo la eficacia, pero ni para predecir casi que ni el segundo, ni el primer lugar le atinaron cuando la distancia fue de más de 15 millones de votos. Bueno, sigue hablando de un voto oculto que dice, era a favor de Morena. No hubo ningún voto oculto. Casi todas las encuestas pudieron predecir. Pero ahí, ¿por qué siquiera le echaría la culpa a sus propias mediciones de vivir en un engaño? Y ahí no paran las acusaciones, también se va en contra del INE por adelantarle el resultado a la CIRT. Es decir, ya ni siquiera están viendo que perdieron masivamente, están viendo las formas en que si se filtró la información hacia la CIRT, cuando la gran parte de los medios tenía encuestas propias que les hicieron tomar decisiones como a qué reporteros enviar, a qué sedes y dónde pensaban que iba a venir el resultado. La realidad es que todo mundo predecía que el voto sería a favor de Claudia Sheinbaum. Los únicos que no se creyeron esa historia fueron los que llenaron, porque sí lo llenaron, el Zócalo con la marea rosa, cuando finalmente salen del closet o muestran el huipil, que es completamente partidista, y dicen, como vemos mucha gente aquí en el Zócalo, ya ganamos. Y yo les voy a hacer una confesión. La primera vez que yo fui al Zócalo, no vayan a calcular mi edad, pero bueno, fue con mi mamá, fue en el cierre de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas en el 94. Estaba atestado el Zócalo. Si tú te dejabas imbuir por ese ánimo, ya habían ganado. Y obvio, Cárdenas quedó en un terrible tercer lugar en esa elección, la del 2000, que ganó Vicente Fox, que tuvo de segundo lugar a La Bastida, cuando finalmente... no, pues es el 2000, ¿verdad? No es 94, es 2000. En fin, no me hagan caso de las fechas. Pero yo fui a ese cierre y si le echo caso a la plancha del Zócalo, pues
ya ganaron, como en el 2006 hubiese ganado con las marchas del desafuero López Obrador. Pero otra cosa es la que llega a la urna. Y eso alguna vez el obispo de San Cristóbal de las Chiapas, Samuel Ruiz, que recuerdo con demasiado cariño, hablaba de un fraude, pero no en los votos emitidos, sino la magia con la que llegan los votos. Y la magia con la que llegaron los votos a favor de la 4T sí está muy vinculada a los programas sociales. Programas que además prometió la oposición de manera vehemente que iban a conservar. Y esto me lleva a otro argumento. Dice Xóchitl Gálvez que perdió porque López Obrador no le dio la oportunidad de decir que ella sí hubiera mantenido los programas sociales. Ojo, mantener, es decir, si Xóchitl Gálvez hubiese votado o la gente le hubiera creído que ella iba a seguir con todo, López Obrador hubiera votado por ella. Entonces, ¿en qué momento eran oposición? Esos programas sociales nacen como resultado de una política pública. Sí, cuando llega el gobierno de López Obrador, ellos aprueban estos programas para darle las becas Benito Juárez a los estudiantes, que de manera despectiva siempre se les estuvo llamando como ninis, la pensión de adultos mayores, que también de manera despectiva durante muchos años los partidos con los que iba Xóchitl Gálvez votaron en contra de ello, y ella quería que le creyeran, y en vez de echarle la culpa a las siglas que ella cobijó con su huipil, ¿por qué no echarle la culpa a López Obrador? ¿No creen que es un argumento más fácil pensar que no podías confiar en el PAN? Porque ellos jamás impulsaron programas de ese tipo que le trajeron alivio a muchas familias, porque también el propio PRI dijo con su tecnocracia, pues desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que cualquier aumento al salario mínimo era inflacionario. Todos esos antecedentes no existen. Solamente existe que yo me fui a parar a las puertas de Palacio Nacional para mi derecho de réplica, porque yo sí voté, pero no es que yo presentara una iniciativa para dar programas sociales, porque yo sí voté que pasara a la Constitución estos programas sociales ganados. Uno realmente vuelve al punto de que no ven, que no están viendo. No los propusieron. El PAN sí se opuso a que fueran constitucionales. El PRI no se opuso a que fueran constitucionales, pero para que fueran constitucionales tuvieron que haber sido creados. Y no fueron creados durante muchos gobiernos del PRI y muchos gobiernos del PAN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente simplemente no creían que ellos iban a mantener esto. Luego, el otro argumento es, que la gente se conforma con muy poco, porque lo ha dicho mucho Xóchitl Gálvez, casi que por 2 pesos te vendes. Bueno, cuando no tienes ni 1 peso, 2 pesos, es el doble de tu ingreso. ¿A quién se le ocurriría decir no me gusta tener un ingreso extra? O no me gusta que exista una base del salario mínimo. Se podría juzgar que no son las políticas económicas que van a llevar a México a crear más riqueza y más empleo, porque claro, los cambios productivos, el trabajo, la riqueza es la que genera riqueza, pero son políticas distributivas que la mayor parte de los mexicanos piensan que tenían que haberse aplicado. Entonces, les insisto, siguen sin comprender por qué perdieron y culpan que si se supo el resultado antes y que lo dio a conocer Taddei. Luego ya salió en otra entrevista en Radio Fórmula Max Cortázar a decir que no fue específicamente Taddei la que le dijo a la CIRT, y entonces replica una conversación donde alguien con mucha información y él hace deducciones. Y yo les voy a confesar, claro que estaría pésimo que se filtrara el resultado, pero estamos hablando del resultado. Es decir, los votos, ¿qué importa si se dio a conocer 1 hora antes o 1 hora después? Una suerte que ya estaba echada. Y ellos siguen sin ver que la suerte echada fue
a ustedes no les creemos, a ustedes no los queremos, con ustedes no estamos, y no es nada más que no estemos, es que además no queremos que gobiernen mayoritariamente en ningún lado. El resultado, por ejemplo, del PAN es lamentable. Solamente ganaron senadurías en 4 estados. En todos los demás lugares perdieron, y perdieron masivamente, pero eso no lo ven. Están en hablar de lo que ocurrió después, cuando los votos ya estaban, luego de que sí, ¿por qué no reconociste que si se pelean Xóchitl Gálvez y Marco Cortés, que porque le reconociste el triunfo o no? De todas maneras, el triunfo ya estaba dado, pero ellos están obsesionados no en la forma en la que llegaron a ser derrotados, sino en la cosmética de me lo dijiste una hora antes, me lo dijiste una hora después, reconociste una hora antes o reconociste una hora después, le dijiste felicidades o no le dijiste felicidades. Caray, el asunto hubiese sido no llegar a tener que dar las felicidades porque no hubieras ganado. Pero como les digo, siguen extraviados. Y mientras más veo estas explicaciones de Xóchitl Gálvez o a los columnistas que dicen que ella es un activo, más me sorprende la incapacidad de ver que nunca nadie creyó que fuese una candidata ciudadana. Aunque siga vendiéndose como ciudadana, ya había aceptado que era la candidata en el segundo debate, ¿no? Del PRI, del PAN y del PRD, que ya no existe, por cierto, que bueno. Y luego otra vez quiere ser ciudadana. El movimiento rosa que dicen que pueda ser partido, pues ya había confesado que iba caminando con los partidos y ahora otra vez quiere ser ciudadano. Y luego no han dejado de explicarse el voto como ciudadanos que son agachados porque o escondieron su voto y estaban en el closet con una encuesta que nada más nunca supo medir. Es decir, ¿por qué te voy a creer que existe un voto oculto cuando la que argumenta que hay un voto oculto es la maldita encuestadora que tú compraste, que erró, que fue toda una falsa de todas las falsedades? Entonces, ¿cuál de todos sus parámetros podría ser válido? Ninguno. Pero bueno, siguen explicándose al mexicano a partir de eso. Le dicen vendido, porque por 2 pesos decide votar por Morena y no le dan la validez de creer que tuvo un argumento, quizás en su bolsillo o económico, que le hizo tener más confianza con Morena. Yo ni siquiera creo que todo el mundo diga este es el paraíso de Morena. La inseguridad la vivimos todos los mexicanos. La falta de salud la vivimos todos los mexicanos. Ahora, la vivimos, y cuando digo eso, digo, hemos vivido la carencia de medicinas de sexenios y sexenios atrás. Es una desgracia que esa realidad no cambiara, pero no quiere decir que tuviéramos un parámetro para extrañar a los gobiernos del PRI o del PAN o al maldito Seguro Popular, que siguen diciendo que era la panacea, cuando tú, teniendo un Seguro Popular y teniendo cáncer, simplemente no estaba en el cuadro básico de medicinas. Que no nos vengan a contar cuentos de un pasado que nunca existió, que solamente en el imaginario de gente como Aguilar Camín existe, de gente como Aguilar Camín que dice que el liderazgo de Xóchitl es una cosa brutal, porque claro, en toda esta distribución de culpas no hemos visto a los partidos decir somos las peores siglas de la historia porque simplemente gobernamos pésimo y fuimos peor oposición. Hicimos una campaña con el terror por delante, con el odio por delante, tanto que dicen que se detestó que López Obrador promoviera el odio, que era un violentador de género. Bueno, ahora resulta que el violentador de género también estaba en el PAN, que era Marco Cortés, y además no solamente violentador de género, sino que fueron los instauradores del terror, diciendo vida, familia, sin miedo, una campaña completamente basada en el odio. Tú no puedes ser exactamente todo lo que criticas. La falta de congruencia. ¿Alguna vez hemos visto al PRI o al PAN en los mea culpa? El simple hecho de que Santiago Krill, que fue el coordinador de campaña, que su caradura nunca saliera a decir yo hice todo esto mal, luego dicen que no tenían dinero.
Los mexicanos pagamos un financiamiento a campañas que es brutal. Que digan que no alcanzó es una falta de respeto a quienes vemos las cifras presupuestales que se meten a la bolsa partidos que no son capaces ni siquiera de tener una votación distinta a la que tuvo Ricardo Anaya cuando iba solo. Entonces, ahí ya empiezas a ver de qué están hechos, de una falta de autocrítica brutal. Siguen viendo al culpable en todos lados, excepto en sí mismos. Y también vamos a hablar de Xóchitl Gálvez, que un día andaba en bicicleta, otro día iba en camioneta, un día era priista, otro día le salía el subconsciente y decía que Alito era una vomitada. Luego supimos que el subconsciente en contra de Alito era lo de menos, porque la pésima relación la tuvo con Marco Cortés. Mientras más confiesan de su propia ceguera de gabinete, dicen que tenían, más nos escandaliza pensar que no entendieron nunca y siguen sin entender nada. Es realmente de vergüenza la oposición y las explicaciones que nos dan. La señora Xóchitl Gálvez es la que pegó el chicle, se lo sacó. La señora Xóchitl Gálvez es la que hacía de la grosería la forma estándar de hablar. Ella es la que se puso a meter a Dios en sus discursos y a decir que porque ella tenía a Dios, ella iba a ganar. Todas estas cosas, ella es la que se le cayó el prompter y simplemente no supo improvisar. Ella es la que decidió primero enfocar sus baterías en contra de López Obrador y figurar en la mañanera, y luego decidir que era violencia de género y salirse de la mañanera, que quizás nunca le convino, por cierto, y perder esa ventana. Ella es la que vivía en su tal Casa Roja y luego explicó de manera torcida y no torcida. Ella es la que tuvo los conflictos de interés siendo senadora y teniendo beneficios para sus empresas. Ella es la que le dio un cargo a su hijo Juan Pablo y luego desgraciadamente fue expuesto porque ella lo puso en su campaña. La incapacidad de ver errores es terrible, pero también podremos hablar de Morena. Esta incapacidad de reconocer que pierde donde perdió es como para darse 5 golpes en el pecho. Perdieron en Jalisco, ni modo que lo asuman. Esto de impugnar porque no te favorezca el resultado es la democracia sin demócratas, porque no saben perder y además no saben respetar la decisión de los ciudadanos. Morena también, imbuida en la soberbia, donde deciden que todo lo hicieron bien, también no le va a hacer ningún bien al país. Evidentemente hubo un mandato, evidentemente se quiere tener, a diferencia de lo que le pasó a Fox, que gobernó con un Congreso opositor y no se le permitió hacer lo que quería, y quienes son benevolentes con Fox dicen, no, bueno, es que pobrecillo, nunca pudo gobernar. Bueno, Claudia Sheinbaum va a tener esa oportunidad de gobernar y con un mandato. ¿Qué necesidad de andar haciendo encuestas para validar decisiones, tomar decisiones además al vapor antes siquiera de que ella asuma el cargo? Morena también se está subiendo en un tren en el que no está sabiendo administrar su propia soberbia. El voto es un voto de confianza, no es un voto ciego. Necesitamos un país con partidos que ejerzan mejor la autocrítica, con una oposición que sepa ser oposición. Y ser oposición no es dar de escupitajos y decir a todo no, es simplemente imaginar un país distinto con una oferta distinta. El problema de esas campañas que tuvimos de la candidatura tan perdedora de Xóchitl Gálvez es que ni siquiera sabían ofertar algo diferente. Ofertaron los mismos programas sociales y lo único que ofertaban era una paz que no entendíamos cómo, porque sus antecedentes, el calderonismo, era terrible. También usó al ejército y ellos luego nos decían,
no vamos a usar el ejército. Ok, pero ¿qué vas a usar? No fueron capaces de delinear, como siguen incapaces de delinear. Se oponen a la reforma al sistema judicial por el voto de los jueces. Sí tienen razón en oponerse, pero ¿qué es lo que ofrecen? ¿Dónde está una reforma que haga que los derechos ante la ley sean los mismos entre los ciudadanos? Así como un día logramos que el voto del que más tiene valga exactamente lo mismo que el voto que menos tiene y se cuente cada voto como 1, 1, 1, la gente ante la ley no somos nada si no tienes los abogados, si no tienes los recursos, si no das las mordidas. Es imposible tener un acceso ni siquiera a buscar una pensión alimentaria. ¿Me comprenden lo que quiero decir? ¿Cómo le hacemos para que la justicia sea eso, ciega ante todos? No nos están diciendo cómo. Y por el otro lado tienes a Morena diciendo: a mí ya me dijeron que plan C, nadie comprende qué es el plan C, pero para ellos es como esta venganza ante los jueces que no les favorecieron. Ahora ellos van a tener la mayoría de esos jueces. Pues entonces qué bueno que estén reconociendo o aceptando que ahora se tendría que tener acceso a la Suprema Corte o los ministros de distinta forma. Pero ¿por qué el voto los va a hacer más capaces? Nos está faltando altura política de todos lados. Quizás todo esto lo puedo contar porque me siento muy a la distancia, porque estoy sobreviendo el Nilo, en fin. Pero lo que sí es que no he tenido una sola sorpresa desde lejos, porque lo que veo es una clase política, como siempre, desconectada. Y solo le da por conectarse, ¿verdad?, cuando buscan el voto o cuando buscan hacerse de más presupuesto y de más cargos.